El apresto para proclamar el Evangelio de la paz. ¿Qué significa este apresto? Comprenderemos mejor lo que es el apresto considerando la parte del cuerpo para el que está pensado. Los pies, única parte que lleva calzado. Tratándose de calzado de soldado, esta pieza de la armadura fue diseñada más para defensa que para adorno. Es una pieza tan necesaria que un soldado se ve incapaz de servir sin su protección para las largas marchas sobre las piedras del camino. ¿Cuánto tiempo podrá andar por esos senderos sin lesionarse? Aunque el camino sea llano, sus pies descalzos resultarán vulnerables al tiempo frío y húmedo, con posible enfermedad de todo el cuerpo. Como resultado, su falta de apresto le hará guardar cama cuando debería estar en el campo de batalla. Actualmente, casi tantos soldados mueren por la fiebre como por el fuego enemigo. Lo que el pie es para el cuerpo es la voluntad para el alma. El pie carga con todo el cuerpo y la voluntad soporta a toda la persona, alma y cuerpo. Iremos allí donde nos lleve la voluntad. Lo que el zapato es para el pie, así es este apresto o disposición espiritual del cristiano para la voluntad. El que va bien calzado no teme pasar por un camino bueno o malo, limpio o embarrado, de piedra o de paja, todo le es igual. Pero el que va descalzo o mal calzado se encoge ante el barro y grita al tropezar con una piedra. Entonces, cuando la voluntad y el corazón de alguien están dispuestos para la obra, la persona se halla calzada y armada para cualquier contratiempo. Se dice que hay personas que andan con tanta agilidad que pueden pasar sobre las arenas movedizas que tragan a los demás. Los corazones dispuestos pueden hacer lo mismo. Otros no son capaces ni siquiera de andar por donde corren estos cristianos. No se hunden, sino que cantan en la aflicción. David nunca estuvo más satisfecho que cuando se escondió en la cueva. Pronto está mi corazón, oh Yahweh, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Salmos capítulo 57, versículo 7. Si el corazón de David no hubiera estado preparado para la crisis, se hubiera visto atrapado por el temor, en lugar de sentirse movido a cantar mientras sus enemigos buscaban su vida. ¿Por qué se llama el apresto del Evangelio de la paz? Se llama así porque el Evangelio es el gran instrumento divino por el cual Dios apresta o prepara la voluntad del hombre para el sufrimiento. Es nuestra tarea, si predicamos el Evangelio, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Como un capitán hace sonar el tambor en la plaza para llamar a una compañía de voluntarios a armarse y salir al campo de batalla en una hora, siguiendo a su príncipe, así el Evangelio llama a los hombres a prepararse para el servicio de Dios, cueste lo que cueste. Entonces, este Evangelio de la paz trae las buenas noticias de la paz entre Dios y el hombre sellada con la sangre de Cristo. Es un valioso regalo para los pecadores arrepentidos que han pasado sus días en una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que había de devorarlos. Hebreos capítulo 10, versículo 27. En cuanto oyen la paz en la predicación del Evangelio, y ésta se confirma en sus conciencias por el Espíritu, aparece en ellos nueva vida. Los que antes temblaban ante cualquier amenaza menor, ahora están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, y dicen sonrientes, como dijo Jesús a los que llegaron con espadas y lanzas: ¿a quién buscáis? Juan capítulo 18, versículo 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta paz del Evangelio obra con tal fuerza
que hace a los creyentes gloriarse en las tribulaciones. Vemos que estas palabras de la Escritura descubren por lo menos dos puntos de doctrina. Primero, que es deber del cristiano prepararse para afrontar cualquier prueba. Segundo, que la paz del Evangelio prepara al creyente para enfrentarse a cualquier aflicción. La preparación para las pruebas. Es nuestro deber como creyentes prepararnos para hacer frente a cualquier prueba o privación que Dios disponga en nuestro camino. Los cristianos nunca carecerán de estas pruebas. Como Cristo dijo acerca de los pobres, ellas siempre estarán con nosotros. Agustín afirmó que el sudor de sangre que Jesús derramó representaba los sufrimientos de su cuerpo místico. Igual que todo el cuerpo de Cristo fue levantado en la cruz, ninguno de sus miembros puede esperar evitar la cruz ahora. Cuando nos llegue a cada uno, no glorificaremos al Salvador si nos rendimos pasivamente a la voluntad de Dios. Tenemos que estar preparados para obedecer con paciencia santa y activa, para bajar a las mismas cámaras de la muerte, si es la voluntad de Dios. Me hablaron de un epitafio que nunca debe figurar en la lápida del cristiano. Aquí yace uno contra su voluntad. Pablo tenía la mente santa de Cristo cuando confesó: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13. Los escépticos pueden pensar que el valor del apóstol florecía solo cuando estaba lejos del enemigo, pero que sentiría miedo al tener que enfrentarse a la muerte. No, Pablo mantuvo su anterior profesión: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si escuchas con atención, oirás a Pablo hablar como si ya hubiera muerto. Estuvo muerto antes de recibir el golpe, no por temor, sino por completar su misión. Un criminal está muerto en sentido judicial en cuanto el juez pronuncia sentencia, aunque el condenado pueda sobrevivir durante semanas. En sentido evangélico, entonces, llamamos muertos aquellos que voluntariamente se someten a la autoridad del Padre y están preparados para la muerte. La serenidad de espíritu de Pablo era aún más notable si consideramos lo cerca que estaba la muerte. Tal vez sabía que lo decapitaría, ya que hizo alusión al derramamiento de sangre o vino como sacrificio. El sacrificio que ofreció voluntariamente en servicio de Cristo y su iglesia era como la libación derramada ante Dios. Pero ahora daré algunas razones por las que todos debemos estar preparados para esta obra de sufrimiento. ¿Por qué los cristianos han de estar preparados para la prueba? Primero, Cristo exige este espíritu. La actitud sumisa va implícita en todo lo que Dios pide a los cristianos. Como el sello en la moneda, los convalida en la cuenta divina, dispuestos a toda buena obra. Tito capítulo 3, versículo 1. La palabra empleada en este pasaje implica una vasija formada para el uso de su dueño. Nadie quiere lavar un vaso para encontrarlo sucio otra vez cuando lo va a usar, sino que busca un vaso limpio, listo para ser usado. Así Dios espera que mantengamos el corazón puro de la contaminación del pecado, pero con nuestro afecto elevándose hacia Él. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dios llama a sus redimidos a prepararse, no solamente para el servicio, sino para el sufrimiento.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Estas palabras se pueden considerar el contrato del cristiano, sellado por el Espíritu de Dios, porque todo aquel que quiera ser siervo de Cristo deberá aceptar esta relación antes de llamarlo Señor. La estipulación principal del Señor para sus siervos es que sufran en paz. Cristo se ha esmerado en alcanzar los corazones de aquellos que le sirven, porque si le aman profundamente, no solamente soportarán privaciones en su servicio, sino que demostrarán su disposición de hacerlo. Por tanto, Dios ha incluido 4 pasajes en las Escrituras con este mismo fin. El cristiano debe negarse a sí mismo. Cristo le pide al santo que deje de controlar su propia voluntad y se la entregue a Él. A partir del día que entra en el servicio de Cristo, debe responder a la llamada del Salvador con un «lo haré». Cristo da al creyente una cruz para que la tome antes de darle una corona. No solamente quiere que el cristiano la soporte, ya que los impíos logran hacer esto contra su propia voluntad, sino que la tome voluntariamente. Por supuesto que no nos pide que fabriquemos nuestra propia cruz y corramos locamente hacia el peligro, pero sí quiere que aceptemos la cruz que Él haya hecho para nosotros. No debemos esquivarla mediante ningún movimiento engañoso para evitar los problemas, sino aceptar la carga que Dios ha escogido para nosotros como un favor que nos hace al permitir que suframos por Él. Nadie se agacha para recoger algo sin valor, pero Cristo pide a su pueblo que tomemos la cruz como quienes recogen una perla que encuentran en el suelo. Cristo quiere que el creyente tome su cruz cada día. Aunque el cristiano no lleve una carga a sus espaldas, deberá llevarla en el corazón, preparándose continuamente para responder a la primera llamada. Cuando Pablo dijo, «Cada día muero», quiso decir que estaba dispuesto a morir. No dejaba que la preocupación por los servicios o los placeres del momento le hicieran temer las pruebas por venir. Dios mandó a los judíos que comieran la Pascua con los lomos ceñidos, los pies calzados y el bordón en la mano. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Mientras el Padre agasaja al cristiano con consuelos, éste debe llevar puesto el calzado del Evangelio y recordar que no cena en casa, sino que come en una posada, listo para seguir el viaje en cuanto descanse un poco. El cristiano debe seguir a Cristo mientras lleva la cruz. Dios no quiere que el santo se quede quieto murmurando, ni que él tenga que instigarlo para que se mueva, sino que siga voluntariamente a Cristo como un soldado a su capitán. Cristo no es como aquel general que obliga a sus soldados a luchar, quieran o no. En lugar de exigir, él invita. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Oseas capítulo 2, versículo 14. Un corazón lleno de gracia seguirá a Cristo al desierto de la aflicción de tan buen grado como la amante que sigue a su amado a un jardín tranquilo para disfrutar de su presencia. Con su palabra y su espíritu, Cristo satisface al cristiano, haciendo que desee estar con él donde sea. Segundo, Cristo merece este espíritu. Consideremos ahora 2 razones específicas entre las muchas que hay por las que el Hijo de Dios merece nuestra disposición a sufrir. Cristo sufrió dolor por nosotros. Cuando Dios le llamó para ser mediador, Jesús encontró su camino cubierto de piedras mucho más afiladas que las que nosotros encontraremos en el nuestro. Tuvo que caminar sobre espadas y lanzas, todas ellas afiladas con la ira de Dios, y esta era la piedra más dolorosa de todas. Sin embargo, nos la quitó del camino. Si no hubiera estado calzado de amor por nosotros, bien podría haberse vuelto atrás, declarando
que el viaje era imposible. Pero Cristo escogió padecer por nosotros. Le dijo al Padre: «He aquí vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Jesús respondió al llamamiento de Dios como el eco que responde 2 o 3 veces a las palabras. Estaba tan dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los pecadores que, en la Santa Cena, rompió de forma sacramental su propia carne y dejó quebrantar su corazón para derramar su preciosa sangre, antes de que sus enemigos lograran tocarle siquiera. Por ello, no podemos llamar su muerte solo la muerte de un inocente. Fue un sacrificio libremente ofrecido a Dios a favor de todos los creyentes. Cuando llegó el momento de la tragedia, Cristo salió preciosamente a donde sabía que estaría el traidor y se echó en los brazos de la muerte. Qué pena si no estamos dispuestos a andar un par de millas para compartir los sufrimientos de nuestro dulce Salvador. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo capítulo 26, versículo 40. Nos estaba diciendo: ¿no podéis seguir conmigo mientras acepto los amargos dolores de la muerte por vosotros? Cristo cuida tiernamente de los cristianos que sufren. Mientras más compasivo sea el capitán con sus soldados, más libremente entregarán estos sus vidas a su control. Veamos entonces algunas de las misericordias que Cristo tiene para con cada cristiano. Primero, al hacer la carga proporcional a la espalda que la ha de llevar. La misma carga que amenaza con hundir un barco es normal para otro. Un cristiano puede navegar sin dificultad con un sufrimiento que otro sería incapaz de soportar. Ya que Cristo sabe esto, suaviza personalmente la carga del cristiano débil, poniendo mayor peso sobre el más fuerte. Pablo había trabajado más que todos ellos. Su testimonio asegura: «Su gracia no ha sido en vano para conmigo». Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 10. Dios derramó tanta gracia sobre Pablo que podría haber sido en vano si no hubiera dividido la obra del reino de forma desigual, dándole a él más que su parte. Cristo tiene conocimiento perfecto de las capacidades espirituales de todo cristiano y mide las cargas con tal exactitud que nadie se siente oprimido. El que es rico en la gracia paga su moneda con tanta facilidad como el pobre entrega su céntimo. Pablo expuso su cabeza por la causa de Cristo tan libremente como el cristiano débil paga unas monedas de su bolsillo. Soportó la muerte de forma mucho más aceptable que otros aguantan el reproche por el nombre de Cristo. Claro que no todos tienen la fe de los mártires. Esta vanguardia se escoge de entre todo el ejército de los cristianos. Segundo, en los consuelos que da a los que sufren. Aquella parte del ejército que actúa en primera línea seguramente recibirá mayor recompensa que los que esperan en el cuartel. Entonces, estoy seguro de que hay más oro y plata, esto es, más gozo y consuelo, en el campamento de los que sufren por Cristo que en los hogares de prosperidad y reposo. Las promesas de Dios son como vino fuerte, reservados para la necesidad. Invócame en el día de la angustia. Salmo capítulo 50, versículo 15. Ciertamente podemos invocar a Dios en momentos de reposo, pero Él quiere que seamos más atrevidos en el día de la angustia. Nadie encuentra socorro tan inmediato del trono de la gracia como el cristiano que sufre. David testifica acerca de esta verdad al decir: «El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma». Salmos capítulo 138, versículo 3. Puede que no recibamos demasiado bien una visita pasada la medianoche, pero no nos pesa si es un enfermo
que nos necesita a esa hora. En las emergencias acudimos de buen grado al que nos llama, y Dios también. Pedro llamó a la puerta donde sus amigos oraban por él casi al instante en que la súplica de éstos llamaba a las puertas del cielo. Las tentaciones del afligido son grandes para él. Toda demora parece abandono y olvido. Por tanto, Dios opta por mostrar una maravillosa medida de gracia en estos momentos, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 5. A medida que alguien lucha con las pruebas, Cristo le da consuelo. Ambas mareas suben y bajan juntas. Igual que aliviamos a los pobres en su necesidad extrema, Cristo consuela a su pueblo en medio de múltiples pruebas. ¿No merece nuestro Señor un espíritu dispuesto para enfrentarse a cualquier sufrimiento que conlleve su dulce gracia, y esto cuando podrías esperar que te venciera la pena más dolorosa? El siervo se alienta cuando su amo le cuida hasta llevarle el alimento al campo de batalla. El cristiano no tiene que esperar al cielo para experimentar el gozo en sus pruebas. Sí, habrá un gran banquete algún día, pero ahora mismo hay un desayuno, hecho con las refacciones que Cristo te da a medida que le sirves. Está ahí para disfrutarlo, en el mismo lugar donde soportas las pruebas más duras de la fe. En la ayuda que Cristo envía para llevar a los cristianos al hogar celestial. Cristo no solamente nos consuela en la prueba, sino que nos libera de ella. Siempre hay una puerta en la cárcel del cristiano que el ojo natural no ve, sino que la abre la mano de Cristo para facilitar la salida. ¿Qué más esperamos? ¿Qué mayor seguridad queremos de la promesa del Dios Todopoderoso que no puede mentir? Espero que su pueblo le crea lo bastante como para aceptar a primera vista todo lo que Él traiga, a cambio de sus tesoros más preciados, incluyendo la vida misma. El hombre podría, y Satanás ciertamente lo hará, dejarte desamparado aún después de haber cumplido esmeradamente las tareas que te asigna. Pero puedes tener la seguridad de que si Dios te envía, te traerá a casa sano y salvo. Nunca debes temer que Dios te diga, arréglatela solo, si fue tu fidelidad la que te llevó a encontrarte entre espinos. El Dios que prefiere hacer un milagro antes que dejar morir a un profeta rebelde en su huida, ya que en el fondo era un buen hombre, seguirá amontonando milagros antes que dejar que te hundas en tu deber por Él. No te preocupes si te tiran por la borda antes de ver la provisión de Dios para tu seguridad. Él siempre está ahí, y a menudo muy cerca, como el pez de Jonás. Dios lo envió para llevarlo a la orilla, bajo el agua en su vientre, antes de saber dónde estaba. Aquello que crees que ha venido para destruirte puede ser el mismo mensajero enviado por Dios para llevarte sano a tierra. ¿Estás calzado, cristiano? ¿Listo para marchar en cuanto oigas la voz de Cristo? Seguramente no temerás tropezar con las piedras teniendo una suela tan gruesa. Tercero, esta disposición evidencia un corazón lleno de gracia. Un espíritu de gracia es un espíritu excelente. Carne y sangre nunca han dispuesto a nadie a sufrir por Dios. Aquel que puede hacerlo tiene ese otro espíritu que indicó que Caleb era superior a este mundo. Números capítulo 14, versículo 24. Un corazón carnal nunca sufrirá voluntariamente. Lutero dijo que la voluntad humana no es más libre que la libertad que da la gracia. Mientras más carnal sea el cristiano, más torpe será para llegar a los pies de Dios. Y donde no hay más que carne, no puede haber otra cosa que indisposición para motivarle.
Pero aquel cuyo corazón arde gozosamente al mandamiento de Dios puede estar seguro de quién ha obrado en él. Esta es la línea que solo Dios puede trazar en el alma. Los egipcios decían que las mujeres israelitas eran tan vigorosas que parían a sus hijos antes de que llegara la partera. De modo que el corazón vigoroso en la gracia está dispuesto a hacer lo que Dios pida. Cumplir con sus deberes no requiere la presencia de parteras en forma de argumentos y persuasiones menores. El corazón lleno de gracia ya se ha ejercitado en el amor puro de Dios, la obediencia a su voz y la fe en la seguridad de su promesa tan continuamente que hasta el trabajo físico duro no entristece su espíritu. Mira hacia arriba y disponte a decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. El apóstol nos dice que rendirnos a la mano de Dios que disciplina demuestra el Espíritu de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Observa que no dice si sois disciplinados, sino si soportáis la disciplina. El sufrimiento, sin más, nunca demuestra la adopción, pero soportarlo con pleno valor, presto el hombro a llevar la carga con paciencia y la esperanza de un galardón futuro, demuestra el espíritu del Hijo. Esa seguridad tranquiliza, especialmente cuando el hacendado del infierno se esfuerza por emplear la aflicción del cristiano como prueba en contra de su adopción como hijo. He aquí la respuesta que tapará la boca del acusador. Satanás, si no soy hijo de Dios, ¿por qué me rindo tan fácilmente a su disciplina? Cuarto, un espíritu dispuesto libera a la persona. La libertad se compra por un precio. Un pájaro prefiere volar entre los árboles del bosque, aún en los meses de frío y hambre, a vivir en una jaula de oro con abundante cuidado. Algunos están tan atados por su estilo de vida terrenal que pronto permiten que éste les dicte las normas de la felicidad y al poco tiempo son esclavos del materialismo. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Y ya que el dinero es su amo, su corazón lo espera como un perro a los pies de su dueño. Otros hacen reverencia a su propia reputación. No pueden disfrutar sin tener el lugar de honor allá donde van. Amán era de esa forma. Era el favorito del rey y recibió su anillo para sellar un decreto que mataría a miles de inocentes solo para satisfacer su ambición. Tanto se le revolvía el estómago de orgullo al ver que un pobre judío se negaba a postrarse ante él, que todos sus logros no parecían importarle. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta del rey. Esther capítulo 5, versículo 13. El tercer grupo está atado por el placer. Todo lo que hacen es por pasarlo bien. Como crecen los juncos en el barro y el pez vive en el agua, estos no pueden vivir sin sus diversiones. Si los separas del ocio y el deporte, su corazón, como el de Nabal, muere como una piedra dentro de su pecho. La libertad de espíritu de que hablamos aquí rompe todas estas cadenas y saca al cristiano de toda esta clase de esclavitudes. Le enseña a aceptar lo que Dios le envía. Si llega la prosperidad, sabe vivir en abundancia. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Pero si de repente se cae de la silla del placer, su pie no se engancha en el estribo. Su alma no la arrastra tras el placer con egoísmo quejumbroso. Por la gracia es libre y puede prescindir de todo lo creado mientras tenga la compañía de Cristo. Pablo permaneció en esta libertad que solo viene del Espíritu Santo que mora en el creyente. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 12.
Él era indiferente ante las cosas de esta vida. Honra y deshonra, abundancia y necesidad, vida y muerte. Estaba convencido de que un siervo de Cristo no debe estar tan enamorado de la riqueza que no acepte la necesidad, ni tener tal gusto por la vida terrenal que huya del mero pensamiento de la muerte. Tampoco Pablo se dejó casar tanto por el sufrimiento que deseara el descanso de la muerte. Un creyente rige su vida con espíritu excelente si decide afrontar y soportar las experiencias desagradables en lugar de eludirlas o evadirse de ellas. Quinto, la disposición a servir prepara al cristiano para el servicio. Un cristiano no puede servir si no está dispuesto a padecer. Esto es así porque todo siervo tiene una cruz que acompaña a su llamamiento. Si nos asusta la cruz, ¿cómo vamos a servir a Cristo? La oración es tarea diaria del cristiano, pero no hay forma de complacer a Dios con ella si no decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Pablo fue enviado a predicar la gracia de Dios al mundo y a soportar la ira del mundo por Dios. El Señor le dijo a Ananías que había elegido a Pablo para llevar su nombre ante los gentiles y padecer grandes cosas por su nombre. Si la predicación de Pablo, aun con su extraordinaria habilidad para endulzarla, no complacía al mundo ingrato, sería casi imposible que los que no llegamos al nivel de sus dones ganáramos al mundo sin algún reproche, desprecio y hasta persecución abierta. Entonces, este calzado espiritual debe formar parte del equipo normal para el pie del predicador que tiene que andar entre tantas serpientes. ¿Quién sino Pablo, que venció tanto el amor a la vida como el temor de la muerte, estaría dispuesto a predicar el Evangelio en la misma fosa de los leones? Me refiero a Roma, sede del cruel Nerón. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. En resumen, es el deber de todo cristiano hacer una profesión abierta de Cristo y a menudo esto no puede hacerse sin correr un peligro real. Si el corazón no está decidido en cuanto a esto, la primera tormenta le hará buscar cualquier puerto antes que aventurarse en la tempestad. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Juan capítulo 12, versículo 42. Tal vez lo habrían intentado si no hubiera habido oposición, pero no tenían valor para afrontar el posible desprecio. No sirve confesar a Dios si no estamos dispuestos a ponerlo todo a sus pies. Tampoco vale la pena seguir en pos de Cristo si no queremos terminar el camino con Él, sino volvernos atrás por el mal tiempo. Sexto, la disposición a servir ayuda a disfrutar de la vida. Es imposible saborear la vida si no se está dispuesto a perderla. Dos consideraciones nos revelan esta paradoja. Ausencia del temor. Donde hay temor, siempre habrá tormento. Hasta un ciervo que viva rodeado de pasto estará flaco a causa de la ansiedad. Y todos los que permitan que este buitre se cebe continuamente en ellos, también estarán espiritualmente delgados. Nada destruye el gozo como el temor a perder lo que ya se tiene. Por esta inseguridad, la persona se vuelve su peor enemigo. El asesino mata una vez, pero el que medita en sus miserias se mata 1000 veces, cada vez que el temor entra en su mente. Una vez que el cristiano se pone esta pieza de la armadura llamada el Evangelio de la Paz, su alma está preparada para el peligro y la muerte. Se encuentra sentado en el banquete divino que Dios le ha dado por su providencia, y lo disfruta plenamente sin temer la llegada de un mensajero con malas noticias.
Hasta puede hablar de la hora de la muerte sin que su gozo disminuya un ápice, como creen los carnales que debe ser. Para estos, la mera mención de la muerte es una charla normal. Es como el paño mojado que Hazael echó sobre el rostro del rey. El impacto del tema disipa los pensamientos placenteros que dominan la conversación hacía escasos momentos. Por otra parte, el cristiano con corazón preparado nunca saborea mayor dulzura en los consuelos de la vida que al mojar estos bocados en meditaciones de la muerte y la eternidad. No le causa mayor pena pensar en perder la vida que apartar el primer plato para dar lugar al principal. David estaba tan poco atado a este mundo que pudo decir: no temeré mal alguno, aún en el valle de sombra de muerte. Salmos capítulo 23, versículo 4. ¿Y Pedro? ¿Conocía el secreto de la paz? Durmió tranquilo, atado entre dos soldados en la cárcel, la noche antes de que Herodes iba a sacarlo para ser ejecutado. Hechos capítulo 12, versículo 6. Ciertamente no son condiciones idóneas para el descanso, pero estaba tan dormido que el ángel tuvo que tocar su costado para despertarlo. Pongo seriamente en tela de juicio que Herodes durmiera también aquella noche como su prisionero. Sin duda, este apresto del Evangelio de la paz le daba a Pedro tan divino descanso. Por su disposición a morir, le era posible dormir. ¿Por qué preocuparse si lo peor que podía hacerle la muerte era llevarlo al descanso eterno en los brazos de su amado Señor? Seguridad del cuidado de Dios. Mientras más dispuesto esté el cristiano a sufrir por Dios o a causa de lo que Dios permite, más se complace él en cuidarlo. Un buen general se ocupa más de aquel soldado que menos valora su propia vida. Cuanto menos valioso considere el cristiano su propia vida y sus intereses por causa de Cristo, más cuida Dios de evitarle el sufrimiento o de guardarle en medio del mismo. Cristo tenía ambas bendiciones en mente cuando dijo: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo, y Dios al final no se lo permitió. Pero aunque el Señor deje que el enemigo dé muerte a sus hijos, separando el alma del cuerpo, Él demuestra su cuidado esmerado. El Padre recoge la sangre y declara al mundo cruel que la derramó: estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. Así vemos que al rendirnos a la voluntad de Dios, aseguramos su cuidado pase lo que pase. ¿No resulta la vida más cómoda cuando nos quitamos de los hombros la pesada carga del temor para pasársela al Padre? Aquella pobre viuda nunca prosperó más que cuando el profeta le pidió toda la comida que tenía. Como premio de su fe, Dios hizo un milagro. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 12 y 13. Cuando uno por fin llega a los pies de Dios y puede rendirse sinceramente, dice: Señor, aquí estoy, dispuesto a darte todo lo que soy y tengo. Mi voluntad se hará cuando tu voluntad se haga en mí, y entonces el Señor se obligará a cuidar de aquella alma. ¿Por qué tan pocos son cristianos? Dios llama a todo cristiano a prepararse para sufrir. La genuina disposición a sufrir reduce el número de verdaderos creyentes en las filas de cristianos profesantes. Elimina a aquellos cuyo andar no va más allá de una profesión barata. Cualquiera que mire hoy los centros del cristianismo atestados de gente y encuentre multitudes que van en pos de la palabra, bien puede preguntarse: ¿por qué los pastores dicen
que dicha compañía de cristianos es tan pequeña y puede pensar que los que dicen tales cosas no ven el bosque por causa de los árboles. Esta misma situación hizo que uno de los discípulos le preguntara a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas capítulo 13, versículo 23. En esa época, Cristo pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Cuando sus seguidores observaban que predicaba libremente en cada lugar y cómo le seguía la gente con expresiones de esperanza, parecía casi increíble que pocos se salvaran. Fijémonos en cómo el Salvador resolvió esta dificultad. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cristo dijo que sus discípulos medían con la regla equivocada. En esencia, decía: si ir en pos de sermones, testimonios y emociones fuera suficiente para salvarse, el cielo ya estaría lleno. Pero no separó a los puros de los impuros con un cedazo tan grueso. Esforzaos para entrar, luchad y arriesgad cuerpo y sangre para no quedar fuera del cielo. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es, que buscan una religión barata y una fácil profesión. Casi cualquiera está dispuesto a pasar por la puerta del cielo si nunca tiene que arriesgar su orgullo en público, ni peligran sus intereses cotidianos por inconveniencia ni oposición del mundo. Pero no podrán pasar porque sus corazones no están dispuestos a resistir hasta la sangre. Si tomamos como norma el esforzarnos y no solo el buscar, el número de cristianos menguará como el ejército de Gedeón para quedar en una tropa reducida. De hecho, hay varias clases de cristianos, en el sentido más amplio del nombre, que nunca se han puesto este calzado del Evangelio y por tanto, con toda seguridad, tropezarán en el camino. Segundo, muchos se niegan a ponerse el calzado del Evangelio. El cristiano ignorante es triste, pero hay muchos creyentes que no tienen luz en cuanto a la identidad de Cristo y su obra por ellos. Entonces, ¿cómo van a amar lo suficiente a un Cristo que ni siquiera conocen como para seguirlo a través de privaciones? Nabal pensó que había dado una respuesta racional a los siervos de David cuando éstos le pidieron ayuda. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 11. Decidió que el regalo que le pedían era demasiado grande para un desconocido. Es casi imposible que el ignorante ofrezca su propia vida si se le llama a sufrir por mandamiento de Cristo. Pablo dice que su conocimiento de Cristo fue la razón de no avergonzarse del sufrimiento, porque yo sé a quién he creído. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Los samaritanos, un pueblo mezclado tanto en raza como en religión, reclamaban un parentesco con los judíos mientras todo iba bien. Pero cuando el pueblo de Dios comenzó a sufrir, se separaron de nuevo. Había este mismo espíritu cobarde en la gente a quien Jesús reprendió. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan capítulo 4, versículo 22. El cristianismo los atrae temporalmente porque se aferran a él a ciegas. Los mundanos. Estos insisten en mantener sus pasiones y profesar a Cristo a la vez. Son una generación sin más prueba de su cristianismo que lo superficial. No hay prueba alguna que demuestre que sean seguidores de Cristo. ¿Podemos dar por sentado que están dispuestos a sufrir por el Evangelio? Por supuesto que no, ya que ni siquiera llevan el yugo de Cristo, cuanto menos su carga. Los que se niegan a hacer nada por Cristo, seguramente nunca morirán por Él.
Seguro que no lucharán hasta la sangre si no quieren sudar siquiera. El profesante aprovechado. El credo fundamental de este es salvarse, no solo del pecado, sino del peligro. Estudia los tiempos más que la palabra y urde estrategias para trazar su rumbo y ordenar su profesión en consecuencia. Igual que el erizo del bosque, su casa siempre está orientada hacia el sol. El profesante codicioso. Algunos están tan llenos de proyectos mundanos que sufrir por Cristo les es muy ajeno. Recordarás lo que dijeron los egipcios acerca de Israel. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Éxodos capítulo 14, versículo 3. Este es el caso de los profesantes codiciosos. Están atrapados por el mundo y el desierto les cierra el paso. Por tanto, no pueden seguir a Cristo, como no puede andar el que tiene el pie en un cepo. Nuestro Salvador, hablando de las miserias futuras de Jerusalén, avisó: «Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días». Mateo capítulo 24, versículo 19. Obviamente les costaría más escaparse del peligro inminente. Cuánto peor será el juicio de aquellos que están sumidos en el mundo cuando llegue el día de la persecución. Les será casi imposible huir de la tentación en las pruebas que amenazan la vida. Realmente estas personas ya han escogido. Su corazón está puesto en el mundo y no podrán abandonarlo por Cristo. El profesante arrogante. La arrogancia no es el calzado del Evangelio. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. El que tiene una gran opinión de sí mismo está lejos de la santidad y la humildad. Durante una época de persecución de los creyentes, un hombre juró que estaba tan liberado de la carne por amor a Cristo que prefería dejarse quemar vivo a volver a caer en el error. Pero la carne pudo más que el juramento y la cobardía al final le hizo renegar de la fe para salvar su piel. Los que se glorían en el valor personal al vestirse la armadura, seguramente se la quitarán avergonzados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Es como un Jacob que se suplanta a sí mismo. El que no sabe la talla de su propio pie, no podrá ponerse bien el calzado espiritual.